imagina el infierno. No pienses en fuego ni en demonios con tridentes. Piensa en la futilidad. Piensa en el esfuerzo absoluto, desgarrador y doloroso, que no sirve para nada. Ese es el castigo de Sísifo. Lo has visto en pinturas, lo has escuchado en refranes. Un hombre condenado a empujar una inmensa roca de mármol por la ladera de una montaña empinada en el Tártaro. Y justo cuando está a punto de llegar a la cima, cuando sus músculos gritan y sus pulmones arden, la roca se le escapa siempre y rueda hasta el fondo. Y él debe bajar, caminar hacia la oscuridad y empezar de nuevo, por toda la eternidad. Pero, ¿y si te dijera que este castigo no es un accidente? ¿Y si te dijera que este hombre, este simple mortal, hizo algo tan atroz, tan brillante y tan peligroso que obligó a los tres grandes dioses del Olimpo, Zeus, Hades y Ares, a intervenir personalmente? Este hombre no era un guerrero como Aquiles, no tenía la fuerza de Hércules, su arma era su mente. Este es el hombre que vendió los secretos sexuales de Zeus por agua potable. Este es el hombre que engañó al rey del inframundo para escapar de su propia tumba. Y lo más importante, este es el único ser en la historia del universo que logró secuestrar a la muerte, encadenarla en un sótano y dejar al mundo entero en un caos donde nadie podía morir. Para entender al criminal, primero debemos entender su reino. Sísifo no era un ladrón cualquiera. Era de sangre real, hijo de Eolo, el señor de los vientos. De su padre heredó una naturaleza cambiante, volátil y, sobre todo, una ambición que no conocía límites. Sísifo fundó la ciudad de Éfira, lo que hoy conocemos como Corinto, y su elección de ubicación no fue casualidad. Fue una genialidad geopolítica. Corinto se encuentra en un istmo, un puente de tierra estrecho que separa dos mares, el mar Jónico y el mar Egeo. Si eras un comerciante en la antigua Grecia y querías ir de un mar al otro, tenías dos opciones. O navegabas alrededor de toda la peligrosa península del Peloponeso, arriesgándote a tormentas y piratas, o pasabas por la ciudad de Sísifo. Sísifo vio el negocio antes que nadie. Creó un sistema para arrastrar barcos por tierra de un lado a otro, y cobraba por ello. Cobraba por el paso, cobraba por el comercio, cobraba por respirar el aire de su ciudad. Éfira se volvió inmensamente rica y Sísifo se convirtió en un rey poderoso. Pero la riqueza trajo la oscuridad. La mitología nos cuenta que Sísifo no era un buen rey, era un tirano paranoico y despiadado. En la antigua Grecia existía una ley sagrada, inquebrantable, protegida por el mismísimo Zeus, la Xenia, la ley de la hospitalidad. Si un extraño llegaba a tu casa, debías alimentarlo y protegerlo. Violar la Xenia era escupirle a Zeus en la cara. Sísifo no solo violaba esta ley, la usaba como arma. Se dice que invitaba a viajeros ricos, comerciantes y nobles a su palacio. Les daba vino, les daba comida, y cuando dormían, los asesinaba. No por odio, sino para aumentar su tesoro personal. Imaginad la arrogancia necesaria para matar huéspedes bajo tu propio techo, sabiendo que el rey de los dioses te está mirando desde el Olimpo. Zeus comenzó a observar a Sísifo con ira, pero Sísifo era demasiado inteligente para ser atrapado por crímenes comunes. Su mente siempre estaba maquinando, siempre un paso por delante, y fue esa mente la que lo llevaría a su primer gran duelo de ingenio, no contra un dios, sino contra el mayor ladrón del mundo. Cerca de las tierras de Sísifo vivía un hombre llamado Autólico. Si el nombre no le suena, su linaje sí lo hará. Era hijo del dios Hermes. Como su padre divino, Autólico era el patrón de los ladrones y los mentirosos. Tenía un don mágico. Podía transformar aquello que robaba. Podía hacer que un buey negro se volviera blanco, o que un caballo con cuernos pareciera no tenerlos. Autólico tenía la mala costumbre de robar el ganado de Sísifo. Noche tras noche, los rebaños de Sísifo disminuían, y noche tras noche, los rebaños de Autólico crecían. Sísifo sabía que le estaban robando. Visitaba los campos de Autólico y veía animales que parecían suyos, pero no podía probarlo. El color era distinto, las marcas habían desaparecido. Autólico se reía en su cara, disfrutando de burlar al rey más listo de Grecia. Pero Sísifo no se enfadó.
Sísifo se sentó a pensar. Entendió que no podía confiar en sus ojos, porque la magia de Autólico engañaba a la vista. Tenía que confiar en la tierra. Una noche, en secreto, Sísifo fue a sus establos. Tomó cada una de sus vacas y, con paciencia infinita, talló una marca en la parte inferior de sus pezuñas. Algunas versiones dicen que talló las letras SS, o su nombre. Otras, más poéticas, dicen que talló la frase «Autólico me robó». La noche siguiente, Autólico hizo su jugada. Robó el ganado, usó su magia para cambiarles el pelaje y se los llevó a sus tierras, creyéndose impune. Al amanecer, Sísifo no fue a buscar a las vacas, fue a buscar al rastro. Allí estaba, impreso en el barro del camino, una confesión escrita por las propias víctimas del robo. Sísifo reunió a los vecinos y marchó hacia las tierras de Autólico. El ladrón mágico no pudo negar la evidencia escrita en el suelo de su propia granja. Pero aquí es donde la historia de Sísifo se vuelve personal y retorcida. Mientras Autólico discutía con los vecinos y trataba de devolver el ganado para evitar un linchamiento, Sísifo se escabulló dentro de la casa de Autólico. No buscaba oro, buscaba venganza. Sísifo encontró a Anticlea, la hija de Autólico. Anticlea estaba prometida para casarse con Laertes, un noble. Pero Sísifo, en un acto de despecho contra su rival, sedujo o forzó, según la versión más oscura, a Anticlea esa misma noche. ¿Por qué es esto importante? Porque Anticlea quedó embarazada. Poco después se casó con Laertes y dio a luz a un niño. Ese niño fue Odiseo, Ulises. Sí, has oído bien. Existe una tradición mitológica muy fuerte que sugiere que la astucia legendaria de Odiseo, el hombre que ideó el caballo de Troya y engañó al Cíclope, no venía de Laertes, sino de su verdadero padre biológico, Sísifo. La mente más brillante de la guerra de Troya heredó su ingenio del mayor embaucador de la historia. Sísifo había vencido al hijo de Hermes, pero su ciudad tenía un problema que ninguna astucia podía resolver: la falta de agua. La Acrópolis de Corinto, el Acrocorinto, era una fortaleza formidable, pero no tenía un manantial natural. En agua no podían resistir un asedio prolongado. Sísifo pasaba los días en sus murallas, buscando soluciones. Y un día, mirando al cielo, vio algo que cambiaría su destino para siempre. Vio un águila inmensa, majestuosa y terrible, llevando en sus garras a una joven doncella. Sísifo, conocedor de los dioses, supo al instante lo que estaba viendo. No era un águila cualquiera, era Zeus, el rey del Olimpo, en uno de sus habituales y depredadores secuestros amorosos. La chica era Egina, una ninfa hija del dios río Asopo. Poco después, Sísifo escuchó un estruendo. El dios río Asopo apareció, con forma humana pero con la furia de una inundación, buscando desesperadamente a su hija perdida. Asopo preguntó a Sísifo si había visto algo. Cualquier otro mortal habría temblado. Cualquier otro habría dicho, no vi nada, por miedo a la ira de Zeus. Delatar al rey de los dioses era una sentencia de muerte. Pero Sísifo vio una oportunidad de negocio. Se paró frente al dios río y le dijo con total calma: sé quién tiene a tu hija. Lo vi todo y te lo diré, pero nada es gratis en este mundo. Sísifo le propuso un trato: dame un manantial eterno aquí mismo, en la cima de mi ciudadela, que nunca se seque, y te daré el nombre del secuestrador. Asopo, desesperado por su hija, golpeó el suelo con su cetro. Al instante, agua cristalina y fresca brotó de la roca árida. Había nacido el manantial de Pirene, que abastecería a Corinto durante siglos. Con el agua fluyendo a sus pies, Sísifo cumplió su parte. Se inclinó y susurró: fue Zeus. Asopo salió corriendo en persecución de Zeus, obligando al rey del Olimpo a convertirse en roca para esconderse. Zeus estaba humillado, pero más que la vergüenza, sentía una ira fría y absoluta. Un mortal, un simple mortal efímero, se había atrevido a inmiscuirse en los asuntos privados de los dioses. Se había atrevido a vender un secreto divino por fontanería. Zeus no iba a enviar un rayo. Eso era demasiado rápido. Quería algo definitivo. Miró a las sombras y llamó a aquel que nunca falla. Llamó a Tánatos, la muerte. Tánatos no es Hades. Hades es el rey del lugar a donde vas cuando mueres. Tánatos es el acto de morir. Es la interrupción del latido. Es el final. Y Tánatos llegó a las puertas de Sísifo con un solo propósito: arrastrar su alma al Tártaro inmediatamente. Sísifo vio llegar a la muerte.
Sabía que no podía luchar, no podía correr. Así que hizo lo único que sabía hacer mejor que nadie, hablar. Sísifo recibió a la muerte como si fuera un invitado de honor. Oh, gran Tánatos, inevitable final. Es un honor que hayas venido tú mismo y no hayas enviado a un subalterno, dijo Sísifo. Tánatos, que no estaba acostumbrado a ser recibido con halagos, normalmente la gente gritaba o lloraba, se detuvo confundido. Sísifo continuó su actuación. Estoy listo para irme, por supuesto. Pero antes de irnos, me fascinan tus herramientas. Esas cadenas que llevas, ¿son de hierro estigio? ¿Son las que usas para atar a las almas rebeldes? Tánatos, en un momento de orgullo profesional o quizás de simple curiosidad ante la extraña actitud del mortal, asintió. Deben ser increíblemente complejas, continuó Sísifo. ¿Cómo funcionan exactamente? ¿Podrías mostrármelo? No quisiera que me las pusieras mal y te causara problemas en el camino. Fue un movimiento de prestidigitador. En el segundo en que Tánatos bajó la guardia para demostrar el mecanismo, Sísifo saltó. Con una velocidad y destreza impensables, giró las cadenas divinas alrededor del propio cuerpo de la muerte. El clic de los grilletes resonó como un trueno. Tánatos rugió, pero las cadenas hechas por Hefesto eran irrompibles, incluso para quien las portaba. Sísifo no lo dudó, arrastró a la muerte, furiosa e impotente, y la encerró en un calabozo profundo bajo su palacio. Cerró la puerta con llave, se limpió las manos y volvió a cenar. Lo que sucedió a continuación es quizás el periodo más extraño de la mitología griega. Con Tánatos encadenado, nadie podía morir, literalmente. En los campos de batalla, los soldados eran decapitados, desmembrados y atravesados por lanzas, pero no morían. Seguían luchando convertidos en masas de carne mutilada, pero consciente. Los carniceros intentaban sacrificar animales para comer, pero las bestias no morían al ser degolladas. Los ancianos y enfermos que suplicaban por el descanso eterno se encontraron atrapados en una agonía sin fin. El ciclo natural de la vida se rompió. El mundo entró en caos. Pero nadie estaba más furioso que Ares, el dios de la guerra. Para Ares, una guerra sin muerte es como un jardín sin flores. Inútil. Sin muerte no hay victoria, no hay gloria, no hay sacrificio. Ares estaba perdiendo su propósito. Furioso, el dios de la guerra descendió personalmente a Corinto. No iba a negociar. Destrozó las puertas del palacio de Sísifo, bajó al calabozo y liberó a Tánatos. La muerte estaba hambrienta, y su primera víctima, entregada personalmente por Ares, fue Sísifo. Su alma fue arrancada de su cuerpo y arrastrada violentamente hacia el inframundo. El juego había terminado, ¿o no? Sísifo sabía que su plan con Tánatos podía fallar. Siempre tenía un plan B. Antes de que Ares lo capturara, Sísifo le había dado instrucciones muy específicas y crueles a su esposa, Mérope. Le dijo: cuando me lleven, no entierres mi cuerpo, no me hagas funerales. Tira mi cadáver desnudo en medio de la plaza pública como si fuera basura. No pongas la moneda en mi boca para pagarle al barquero Caronte. No hagas ofrendas a los dioses del inframundo. Mérope, obediente o quizás aterrorizada, cumplió. Sísifo llegó al inframundo como un alma indigente, sin moneda para el viaje, sin ritos funerarios. Llegó ante el trono de Hades y su esposa Perséfone y comenzó su actuación ganadora del Oscar. Se arrojó a los pies de Perséfone. «Oh, reina terrible, mirad mi desgracia», gritó Sísifo. «Mi esposa, esa mujer malvada y sin corazón, no me ha enterrado, me ha tirado a los perros. ¿Cómo pueden permitir los dioses tal falta de respeto? Mi alma no puede descansar, y lo que es peor, ustedes no han recibido sus ofrendas». Sísifo apeló a la vanidad y al sentido de la justicia divina de los dioses. Les dijo que su situación era una ofensa para ellos. «Déjenme volver», suplicó. «Solo por 3 días. Déjenme subir, castigar a esa mujer impía, organizar mi propio funeral con los honores que ustedes merecen y volveré de inmediato». Perséfone, conmovida por la supuesta tragedia del pobre rey, o Hades, furioso por la falta de ofrendas, aceptaron. Era una petición razonable. Abrieron las puertas. Sísifo subió de nuevo al mundo de los vivos. Sintió el sol en su cara, el aire en sus pulmones. Y por supuesto no castigó a su esposa. Probablemente la abrazó y le dijo: «Lo logramos». Y luego se negó a volver.
Sísifo vivió años, décadas extras. Robó tiempo al destino. Se rió de Tánatos, se rió de Hades y se burló de Zeus. Vivió hasta una edad muy avanzada, disfrutando cada amanecer como un trofeo robado a los dioses. Pero nadie vive para siempre. Finalmente, la vejez lo alcanzó. O según otras versiones, Hermes tuvo que bajar y arrastrarlo a la fuerza, ignorando cualquier nueva excusa que Sísifo intentara inventar. Esta vez, no hubo juicio. Zeus ya tenía preparado el castigo especial. No quería solo dolor físico, quería tortura existencial. Zeus pensó, ¿qué es lo que más ama Sísifo? Ama lograr cosas, ama construir, ama terminar tareas, ama ser eficiente. Así que el castigo perfecto sería una tarea que nunca se puede terminar, un esfuerzo que nunca da frutos. Le señalaron una montaña enorme y una roca de mármol del tamaño de un carruaje. La orden fue simple: sube la roca a la cima y serás libre. Sísifo empujó. Usó cada gramo de su fuerza. Pasaron horas, días o quizás años en ese ascenso. Y entonces llegó el momento cruel. Justo cuando estaba a un paso de la cima, cuando la victoria estaba al alcance de la mano, una fuerza invisible, el peso de la propia existencia, hacía que la roca se tambaleara. Sísifo perdía el agarre y la roca rodaba. Sísifo tiene que ver cómo todo su trabajo se deshace en segundos. La roca vuelve al valle y él tiene que bajar con las manos vacías para empezar de nuevo. Los dioses creyeron que este era el castigo definitivo, la desesperanza. Pero aquí es donde entra la filosofía moderna para darnos una última lección. El filósofo Albert Camus escribió un ensayo famoso sobre este mito. Él se interesó no en la subida, sino en la bajada, en ese momento en que Sísifo camina hacia el valle, consciente de su destino. Camus nos dice que Sísifo es el héroe absurdo definitivo. Él sabe que no va a ganar, sabe que la roca volverá a caer, pero decide empujarla de todos modos. Al aceptar su castigo, al negarse a rendirse, Sísifo vence a los dioses. Su destino le pertenece, la roca es su roca. Mientras él siga empujando, los dioses no han ganado del todo, su rebeldía es su felicidad. Si quieres escuchar más leyendas como estas, suscríbete y deja un like. Déjenme saber en los comentarios qué otras leyendas les gustaría escuchar. Hasta la próxima.